Trabajé como celador durante casi 8 años en un hospital construido en los años 70. Nunca fui una persona supersticiosa. Mientras algunos compañeros evitaban ciertos pasillos durante el turno de noche o hacían bromas sobre pacientes que seguían paseando después de morir, yo siempre respondía lo mismo. Si existieran los fantasmas, ya me habría encontrado con alguno. Con el tiempo, dejé de repetir esa frase. Todo ocurrió un martes de noviembre. Era una de esas noches en las que el hospital parecía más grande de lo normal. A partir de las 2 de la madrugada, el movimiento disminuía por completo. Solo se escuchaban los pitidos lejanos de los monitores cardíacos, el zumbido constante del aire acondicionado y el sonido de las ruedas de alguna camilla cruzando un pasillo. Aquella noche apenas había trabajo. Estaba tomando un café en la sala de descanso, cuando sonó el teléfono interno. Necesitamos un traslado desde la habitación 417 hasta radiología. Cogí la hoja del servicio y me extrañé una cosa. No aparecía el nombre del paciente, solo un número de historia clínica escrito a mano. Pensé que sería un error administrativo. Cogí una camilla vacía y subí hasta la 4ª planta. Nada más salir del ascensor, me llamó la atención el silencio. No era el silencio normal de un hospital. Era un silencio pesado, como si incluso el edificio estuviera conteniendo la respiración. Llegué hasta la habitación 417. La puerta estaba entreabierta, así que llamé con los nudillos, pero nadie respondió. Volví a llamar de nuevo, y otra vez, nada. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba completamente oscura, solo entraba un poco de luz desde el pasillo. En la cama había una mujer muy mayor, demasiado inmóvil. Llevaba una mascarilla de oxígeno y tenía el rostro parcialmente cubierto por la sábana. «Buenas noches, vengo a trasladar la radiología». Ella no contestó. Pensé que estaría dormida. Acercándome un poco más, vi que tenía los ojos abiertos, pero no me miraban. Estaban completamente fijos en el techo. Aquello me produjo una sensación incómoda, no de miedo, más bien de tristeza. Le coloqué el freno a la cama, ajusté la camilla y con cuidado realicé el traslado. Mientras sujetaba su cuerpo para moverla, noté algo extraño. Ella estaba helada, muchísimo más frío de lo normal. Recuerdo incluso pensar, qué raro, parece que llevé horas en una cámara frigorífica. Intenté quitarme esa idea absurda de la cabeza, la acomodé sobre la camilla y comencé a recorrer el pasillo. Solo había recorrido unos 20 metros cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Qué haces?». Me giré. Era una enfermera. La conocía desde hacía años. Estaba completamente pálida. Miraba la camilla con una expresión que jamás olvidaré. «Llevo a la paciente de la 417 a radiología». La mujer no respondió. Solo negó lentamente con la cabeza. «Aquí no hay nadie». Miré hacia abajo. La camilla estaba vacía. Las correas seguían abrochadas. La almohada tenía una ligera marca, como si alguien hubiera apoyado la cabeza unos segundos antes. Pero no había absolutamente nadie. Sentí como se me secaba la garganta. Estoy completamente seguro de lo que había visto. Había levantado a aquella mujer con mis propias manos. Había notado el peso de su cuerpo, el frío de su piel, incluso el roce de su camisón al moverla. No podía haber desaparecido. La enfermera insistió en acompañarme hasta la habitación 417. Y cuando llegamos, la cama estaba perfectamente hecha, las sábanas tensas, la luz apagada, y no había ninguna señal de que alguien hubiera estado ingresado allí. Pensando que todo había sido una broma de mal gusto, bajé hasta admisión para comprobar el parte de traslados. El administrativo buscó el número de historia clínica. Su expresión cambió de inmediato. Giró lentamente el monitor hacia mí. En la pantalla aparecía el nombre de una paciente. Fecha de ingreso, 1989. Fecha de fallecimiento, 1989. 37 años antes. Lo más inquietante llegó al día siguiente. Una supervisora me llamó a su despacho. Pensé que iba a reprenderme por el incidente, pero cerró la puerta y me hizo una pregunta inesperada. «Cuando viste a esa mujer, ¿tenía una cicatriz en la mejilla izquierda?». Noté un nudo en el estómago. Asentí.
La supervisora abrió un viejo archivador, sacó una fotografía amarillenta. Y era ella, la misma mujer, con la misma expresión y los mismos ojos inmóviles. La supervisora guardó silencio durante unos segundos. Después me dijo algo que todavía hoy me cuesta olvidar. No eres el primero. Desde hace décadas, cada cierto tiempo alguien recibe una llamada para trasladarla, siempre desde la habitación 417, y todos describen exactamente a la misma mujer. Nunca volvieron a asignarme un traslado nocturno en esa planta. Jamás pregunté por qué. Y aunque cambié de hospital hace años, todavía hoy, cuando escucho el sonido de unas ruedas de camilla en un pasillo vacío, recuerdo aquella noche y sigo preguntándome lo mismo. Si aquella mujer murió hace décadas, ¿quién fue la persona que ayudé a subir a mi camilla? Nunca he creído en fantasmas. Después de 15 años trabajando como enfermero en una unidad de cuidados intensivos, aprendes que casi todo tiene una explicación. Los aparatos fallan, las personas bajo estrés ven cosas donde no las hay, y cuando llevas 12 horas de guardia, el cansancio puede jugarte malas pasadas. Eso era lo que pensaba, hasta aquella madrugada. Era invierno y el hospital estaba prácticamente en silencio. Solo quedábamos 2 enfermeros, un médico residente y un auxiliar para atender toda la UCI. A las 3 de la mañana suele llegar el momento más extraño de cualquier turno. Los pasillos quedan vacíos, las visitas ya se han marchado, las luces se atenúan y el tiempo parece avanzar mucho más despacio. Mientras revisaba unas constantes, sonó el teléfono interno. «UCI, dígame». No respondió nadie, solo escuché una respiración, lenta, profunda. Pensé que alguien había marcado por error, así que colgué. 2 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, la respiración era más clara. ¿Hola? Hubo un silencio absoluto. Justo antes de que la llamada se cortara, escuché una voz muy débil que decía: «No lo dejes entrar». Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé que sería algún paciente delirando desde otra planta. No le di importancia. Pero aquella noche, las llamadas comenzaron a repetirse. A las 3:12, 3:18, 3:26, siempre lo mismo. Respiración, silencio. Y en una ocasión, un llanto. Le pregunté a la centralita desde qué extensión llamaban. La operadora tardó unos segundos en responder. ¡Qué raro! ¿Qué ocurre? Las llamadas vienen de la habitación 12. Miré automáticamente hacia el box número 12. Estaba vacío. Llevaba semanas sin utilizarse porque estaban cambiando parte del sistema de oxígeno. Se lo comenté. Imposible, aquí no hay nadie. La operadora dudó, pues el sistema registra todas las llamadas desde esa habitación. Colgué convencido de que sería un fallo técnico. Aún así, decidí acercarme. Empujé la puerta. La habitación estaba completamente a oscuras. Solo la luz de la pantalla del monitor iluminaba el interior. Aunque no había ningún paciente conectado, el monitor permanecía encendido. Mostraba una línea completamente plana. Sin embargo, cada pocos segundos aparecía una frecuencia cardíaca. 68. Desaparecía. Volvía a la línea plana. Después, 70. Y otra vez nada. Sentí un escalofrío. Desconecté el monitor de la corriente. La pantalla se apagó. Me di media vuelta. Y entonces, el teléfono de la habitación comenzó a sonar. No estaba conectado. El cable colgaba detrás de la mesa. Aún así, sonaba. Un timbre antiguo, metálico, como si alguien llamara desde muy lejos. No sé por qué, pero levanté el auricular. Al otro lado, solo había un murmullo. Miles de voces hablando al mismo tiempo. Era imposible distinguir ninguna palabra, hasta que todas dejaron de hablar de golpe, y una sola voz dijo muy despacio: «Date la vuelta». No recuerdo haber obedecido de forma consciente, simplemente me giré, y vi a un hombre de pie al fondo de la habitación. Llevaba una bata de hospital, estaba completamente inmóvil, la cabeza inclinada hacia un lado. No podía verle la cara porque la luz quedaba detrás de él.
Pensé que era un paciente desorientado. Di 2 pasos hacia adelante. «Señor, ¿se encuentra bien?». No respondió, ni un movimiento, ni un parpadeo. Entonces la puerta se abrió de golpe detrás de mí. Era el médico residente. «¿Con quién hablas?». Señalé hacia el fondo. «Con ese paciente». El residente frunció el ceño. «¿Qué paciente?». Miré de nuevo. La habitación estaba vacía. No había nadie. El médico debió notar que me había quedado blanco porque me acompañó fuera. Le conté lo ocurrido. Y sonrió. Simplemente pensó que estaba agotado. Yo intenté convencerme de lo mismo. Hasta la mañana siguiente. Mientras terminábamos el turno, una enfermera veterana me preguntó por qué había entrado tantas veces en la habitación 12 durante la noche. Le expliqué lo de las llamadas, y su expresión cambió por completo. Me pidió que la acompañara al archivo del personal. Sacó una carpeta muy antigua, y dentro había un recorte de periódico. Años atrás, un paciente ingresado precisamente en esa habitación había pulsado el botón de llamada de emergencia durante más de 20 minutos, y nadie acudió. Aquella noche, la unidad estaba desbordada. Cuando finalmente entraron, el hombre había fallecido, solo, con el auricular del teléfono todavía en la mano. Desde entonces, según contaban los trabajadores más antiguos, cada cierto tiempo la habitación volvía a llamar a la centralita durante la madrugada. Los técnicos cambiaron el teléfono, renovaron el cableado, sustituyeron todo el sistema eléctrico, pero nunca encontraron el origen. Han pasado 6 años desde aquella guardia. Trabajo en otro hospital. Nunca he vuelto a recibir una llamada parecida, pero todavía hay una costumbre que no he conseguido quitarme. Siempre que suena un teléfono en mitad de la noche, antes de contestar, miro primero el número de la habitación, por si alguna vez vuelve a ser la 12. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que compartieras en comentarios desde dónde nos estás escuchando y te suscribas si te gustan este tipo de historias de terror. Y ahora sí, continuemos con la siguiente historia. Aquella llamada me dejó intranquila durante el resto del día. No era propio de Iván exagerar las cosas. Habíamos coincidido durante toda la residencia, y si había alguien que se reía de las historias paranormales del hospital, era él. Por eso, cuando me pidió que fuera aquella misma noche, supe que algo había ocurrido. Llegué poco antes de las 10. Las obras habían terminado hacía apenas unas horas, y el acceso a la antigua sexta planta seguía acordonado con cintas amarillas. El olor a yeso y pintura fresca se mezclaba con ese inconfundible aroma desinfectante que tienen todos los hospitales. Iván estaba esperándome. Tenía ojeras y hablaba mucho más bajo de lo normal. No debería enseñarte esto, pero necesito que alguien más lo vea. Subimos en silencio. El ascensor se detuvo con un pequeño golpe seco. Las puertas se abrieron lentamente y el pasillo estaba completamente oscuro. Solo algunas luces de emergencia proyectaban una tenue iluminación verdosa que apenas permitía distinguir las puertas. No parecía una planta abandonada. Parecía un lugar donde el tiempo simplemente había dejado de avanzar. Los números de las habitaciones seguían colgados. Los antiguos carteles de silencio permanecían en las paredes. Incluso había un reloj detenido exactamente a las 3:34. «La habitación es esa», susurró Iván. Las 6:18. La puerta estaba abierta. Entré despacio. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, excepto la cama. Las sábanas parecían recién estiradas. Sobre el colchón descansaba un uniforme blanco perfectamente doblado. Nadie había querido tocarlo. Iván me señaló el suelo. Había huellas. No eran de botas de obra, eran marcas húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo con los pies mojados. Seguían un recorrido muy concreto. Entraban por la puerta, rodeaban la cama y terminaban justo delante de la ventana. Allí desaparecían. No continuaban hacia ninguna parte. Nos miramos sin decir una palabra. Entonces sonó un ruido en el pasillo. Un chirrido.
El mismo sonido metálico de unas ruedas antiguas, lento, irregular, como una cama hospitalaria mal engrasada. Iván apagó la linterna. Permanecimos inmóviles. El sonido se acercaba. Un chirrido. Después hubo silencio. Después otro chirrido. Cada vez más cerca. Hasta que pareció detenerse justo al otro lado de la puerta. Ninguno de los dos respiraba. Esperábamos ver entrar a alguien. Pero no ocurrió nada. Después de unos segundos interminables, el ruido continuó alejándose por el pasillo. Solo entonces nos atrevimos a salir. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, las puertas de varias habitaciones que recordaba perfectamente cerradas al entrar, estaban ahora entreabiertas. 1, 2, 5 puertas, incluso hasta 8 puertas abiertas, como si alguien hubiera pasado revisándolas una por una. Iván tragó saliva. Me dijo, vámonos. No discutí. Mientras esperábamos el ascensor, algo llamó mi atención. Al fondo del pasillo, donde apenas llegaba la luz de emergencia, una silueta parecía observarnos. Era demasiado oscura para distinguir su rostro. Pensé que sería un trabajador de mantenimiento. Levanté una mano para saludar, pero la figura no respondió. El ascensor llegó, entramos. Justo antes de que las puertas se cerraran, miré por última vez. La silueta seguía allí, inmóvil, pero ahora no estaba sola. Había otra más. Y otra. Como si varias personas hubieran salido lentamente de las habitaciones abiertas para quedarse de pie en mitad del pasillo. Las puertas se cerraron. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el descenso. Al llegar a la planta baja, Iván rompió el silencio. No mires atrás. Naturalmente, miré. Las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse cuando vi el panel de indicadores. La luz del número 6 seguía encendida, como si alguien hubiera vuelto a llamar al ascensor desde aquella planta. Pero aquella noche, solo estábamos Iván y yo en el edificio antiguo. Trabajé como vigilante de seguridad durante 7 años en un hospital comarcal. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La mayor parte del tiempo era aburrido. Cerrar puertas, comprobar alarmas, acompañar a algún familiar desorientado y vigilar las cámaras. Había 58 cámaras repartidas por todo el edificio. Urgencias, consultas, radiología, los almacenes, los pasillos. Con el tiempo terminas aprendiendo cada rincón del hospital de memoria. Precisamente por eso, me di cuenta de que algo no iba bien. Ocurrió una madrugada de febrero. Eran las 3:07. Recuerdo la hora porque acababa de terminar un café cuando la cámara 23 perdió la señal durante apenas un segundo. La pantalla se quedó negra, algo relativamente normal. Pero cuando volvió la imagen, había una niña. Tendría unos 8 años. Llevaba un camisón blanco demasiado grande para ella. Estaba completamente quieta en mitad del pasillo C. No hacía nada, solo miraba hacia la cámara. Lo primero que pensé fue que algún menor se había escapado de pediatría, así que cogí la emisora. Control para enfermería de pediatría. ¿Falta algún niño? La respuesta llegó casi al instante. Negativo, todos están en sus habitaciones. Miré de nuevo el monitor. La niña seguía allí, sin moverse, sin pestañear. Así que decidí acercarme. El pasillo C estaba a menos de un minuto andando desde la garita. Mientras caminaba seguía observando la pantalla desde el pequeño monitor portátil que llevaba encima. La niña continuaba inmóvil. Giré la esquina, entré en el pasillo y no había nadie, ni una sola persona. Así que miré de nuevo el monitor. La niña seguía apareciendo en la cámara, justo delante de mí, como si yo fuera incapaz de verla con mis propios ojos. Sentí un escalofrío. Levanté la vista. El pasillo continuaba vacío. Bajé la vista al monitor. La niña seguía allí. Y entonces sonrió. Una sonrisa muy lenta, demasiado lenta. Noté un nudo en el estómago.
Aparté la vista del monitor durante apenas un segundo. Cuando volví a mirarlo, había desaparecido. Pensé que el sistema estaba averiado. Al regresar a la sala de control revisé la grabación. Quería demostrarme que todo había sido un fallo de imagen. Pero ocurrió algo todavía más extraño. En la grabación no aparecía ninguna niña. Solo se me veía a mí, entrando solo en el pasillo, deteniéndome exactamente donde yo aseguraba haberla visto, y quedándome inmóvil durante casi 2 minutos, como si estuviera hablando con alguien. No recordaba haber pronunciado una sola palabra, pero el vídeo no tenía sonido, así que era imposible comprobarlo. Aquello empezó a obsesionarme. Durante las siguientes semanas revisé la cámara cada noche. No volvió a ocurrir nada, hasta un mes después. Otra vez, a las 3:07, la misma cámara perdió la señal durante un instante. Y allí estaba, la misma niña, en el mismo sitio, esperándome. Pero esta vez, no bajé. No pensaba acercarme. Me limité a observarla desde la sala de control. Ella permaneció inmóvil casi 5 minutos. Después, levantó muy despacio el brazo derecho y señaló hacia el final del pasillo, justo donde estaba la puerta del antiguo archivo clínico. En ese mismo momento, sonó el teléfono interno. Era una enfermera. Su voz sonaba nerviosa. ¿Hay alguien en el pasillo C? Miré la pantalla de nuevo. La niña seguía señalando. No. ¿Por qué? La enfermera tardó unos segundos en responder. Acabamos de escuchar a una niña llorando. Colgué el teléfono. Sin saber muy bien por qué, amplié la imagen de la cámara. La resolución era mala, pero distinguí algo detrás de la niña. Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta. Lo extraño era que esa puerta llevaba años sellada. No podía estar abierta. Cogí las llaves y fui acompañado por otro vigilante. Cuando llegamos, la puerta seguía cerrada con un candado oxidado, intacto, sin señales de haber sido forzado. Mi compañero se rió de mí. Dijo que necesitaba vacaciones. Quizá tuviera razón. Sin embargo, aquella misma mañana ocurrió algo que jamás pude explicar. Mientras cambiaba de turno, un técnico de informática apareció en la garita. Traía un disco duro. Hemos recuperado unas grabaciones antiguas de las cámaras. ¿Podéis revisar si funcionan? Era un respaldo de hacía 12 años. Introduje el disco en el ordenador. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Fecha: 14 de marzo. 12 años atrás. Cámara: 23. El mismo pasillo, a la misma hora. 3:07 de la madrugada. Y allí estaba otra vez. La misma niña, con el mismo camisón y la misma postura. Pero no había envejecido ni un solo día. Miré la fecha varias veces pensando que el sistema se había equivocado. Pero no. Era correcto. 12 años de diferencia, exactamente la misma imagen. El técnico frunció el ceño. ¡Qué raro! Le pregunté qué ocurría. Se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de responder. Según el registro del hospital, nunca ha habido una cámara enfocando ese punto del pasillo. La instalaron 6 años después de esa grabación. Ese fue mi último año trabajando allí. A veces me preguntan por qué dejé un empleo tan tranquilo, pero nunca cuento esta historia, porque sé lo que cualquiera respondería. Que una cámara puede fallar, que los recuerdos pueden deformarse, que el cansancio te juega malas pasadas, y quizá tengan razón, pero todavía conservo una captura de aquella grabación, y cada vez que la miro, descubro un detalle nuevo. La primera vez solo estaba la niña. La segunda, había una silueta al fondo. La última vez que me atreví a abrir la imagen, ya no estaba sola. Había alguien de pie, justo detrás de ella, mirando directamente a la cámara. Si alguna vez has trabajado en un hospital grande, sabrás que existen 2 mundos completamente distintos: el que ven los pacientes y el que nunca llegan a conocer. Los pasillos de mantenimiento, los túneles que comunican edificios, los montacargas y los ascensores de servicio.
Yo era técnico de mantenimiento. Mi trabajo consistía en reparar averías a cualquier hora del día o de la noche. Aquella madrugada recibí un aviso muy sencillo. Revisar ascensor de servicio número 4. Se detiene entre plantas. No era una avería grave. De hecho, ese ascensor llevaba semanas dando problemas. Así que cogí mi caja de herramientas y bajé al sótano. El ascensor estaba esperándome con las puertas abiertas, completamente vacío. Entré, coloqué la llave de mantenimiento y activé el modo de inspección. Las puertas se cerraron. Comencé a subir. Planta -1, planta baja, primera, segunda. Todo parecía funcionar con normalidad, hasta que al llegar entre la tercera y la cuarta planta, el ascensor se detuvo. Las luces parpadearon una vez, después se apagaron. Solo quedó encendida la pequeña luz de emergencia. Pulsé el interfono. No hubo respuesta. Probé la radio. Y nada, silencio. No era la primera vez que me quedaba atrapado en un ascensor, así que intenté mantener la calma. Esperé unos segundos. Entonces escuché un golpe. No venía de fuera. Venía del techo de la cabina, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el ascensor. Después otro golpe. Y otro más. Permanecí completamente inmóvil. Los golpes comenzaron a desplazarse lentamente, de un extremo al otro del techo, como si alguien caminara sobre la cabina. Era imposible. Encima solo estaba el hueco del ascensor. Nadie podía estar allí. Los pasos cesaron de golpe. Y entonces, la cabina volvió a ponerse en marcha, pero no descendía, tampoco subía. El indicador digital empezó a cambiar de números. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguí mirándolo confundido. Aquel edificio solo tenía 6 plantas. El ascensor continuó marcando pisos que no existían. 10, 11, 12. Finalmente se detuvo. Las puertas se abrieron. Esperaba encontrar el interior del hueco del ascensor. Sin embargo, había un pasillo antiguo, con las paredes revestidas de azulejos verdes. Las lámparas emitían una luz amarillenta. No había ningún cartel, ninguna ventana, solo un largo pasillo con puertas a ambos lados. Pensé que estaba desorientado. Tal vez el indicador se había averiado y realmente estaba en otra planta. Salí unos pasos. El aire era extraño. Olía a éter, a humedad, y a algo más, un olor dulzón que no conseguía identificar. Entonces escuché una voz muy cerca. ¿Puede ayudarnos? Giré la cabeza. Una mujer con uniforme de enfermera estaba de pie al final del pasillo. Su ropa parecía sacada de otra época. Llevaba un gorro blanco perfectamente planchado. No sonreía, solo me observaba. «Se ha ido la luz otra vez», dijo. Antes de que pudiera responder, todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse lentamente, una tras otra, sin hacer ruido. Dentro de las habitaciones solo había oscuridad. Sentí que algo no iba bien. Retrocedí hacia el ascensor. La enfermera dio un paso adelante. «No se vaya todavía. Hay pacientes esperando». No sé explicar por qué, pero aquella frase me produjo un miedo irracional. Entré en la cabina y pulsé desesperadamente el botón de cerrar puertas, pero no respondía. La mujer seguía acercándose, sin correr, sin cambiar la expresión. Cuando estaba a pocos metros, las puertas se cerraron de golpe. El ascensor descendió bruscamente, tanto que caí de rodillas. Unos segundos después, llegué al sótano. Las puertas se abrieron y 2 compañeros estaban esperándome. «¿Dónde te habías metido?». Los miré sin entender. «He estado atrapado 5 minutos». Uno de ellos negó con la cabeza. «Llevamos buscándote casi 1 hora». No discutí, solo quería salir de allí. Al día siguiente, revisamos el registro electrónico del ascensor. Según el sistema, nunca había pasado de la 3ª planta, no existía ninguna avería, ni ningún bloqueo. Todo el recorrido aparecía como completamente normal. Convencido de que había sufrido algún tipo de desmayo, decidí olvidarlo. Hasta una semana después. Estaba reparando una luminaria en un almacén antiguo, cuando encontré una fotografía enmarcada apoyada contra una pared. Era una imagen del personal del hospital.
en blanco y negro, fechada en 1964. Comencé a observar los rostros, médicos, celadores, enfermeras, y entonces la vi, la misma mujer, el mismo uniforme y la misma expresión. En la parte inferior aparecía su nombre, Elena, supervisora de enfermería. Pregunté por ella a uno de los trabajadores más veteranos, y se quedó pensativo unos segundos. Dicen que murió durante un incendio en la antigua planta de cirugía. Nunca encontraron a todos los pacientes que intentó sacar. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que sigue buscándolos. No volví a utilizar el ascensor número 4, ni siquiera cuando lo repararon, porque hay algo que nunca conté a nadie. Mientras aquella enfermera caminaba hacia mí, pude ver el interior de una de las habitaciones que había quedado abiertas. Sobre una cama metálica había un hombre inmóvil, con la cabeza girada hacia la puerta, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir su rostro, estoy completamente seguro de una cosa. Llevaba puesto exactamente el mismo mono de trabajo que yo, y en el bolsillo del pecho podía leerse mi nombre bordado.